Quiero dar gracias a Dios que sigue llamando. Es una gracia que estemos aquí por haber escuchado la llamada de adorarle en el sagrario. En la secuencia de Pascua oramos: venid a Galilea, allí el Señor aguarda. Allí veréis los suyos la gloria de la Pascua. Hoy nosotros, inflamados en el amor ardiente del corazón de Cristo, podemos decir: vayamos al sagrario. Allí el Señor aguarda, vivo y resucitado, para mostrarnos la herida abierta de su corazón, como se la mostrara al beato Bernardo Francisco de Hoyos, y a través de la cual podemos experimentar su amor y misericordia. Gracias. Gracias a los que habéis venido de lejos. Sed bienvenidos a este lugar privilegiado del amor de Cristo. Gracias a los que venís de cerca, pues todos formamos un solo cuerpo para rendirnos y adorar al Señor que ha querido quedarse entre nosotros. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Cuando el Señor no es el centro de nuestra vida, la persona se deteriora y con ella la familia, los grupos, las instituciones, el mundo entero. Solo tenemos que mirar a nuestro alrededor. Hoy aquí estamos llamados para encontrar la fuente de la vida, para beber del agua que emana del costado abierto del corazón de Cristo, para enraizarnos más y más como sarmientos a la vid. Estamos llamados a escuchar la voz del pastor que nos conduce hacia verdes praderas, y para esto el lugar preferido es donde Él ha querido quedarse, el sagrario. Quiero ser adorado por todos los hombres en todos los sagrarios del mundo. Fue la revelación que hizo a doña Juana Carou, fundadora de ARPU. Soy la delegada, pero hoy no puedo dejar de pensar y recordar a don José Luis Esteban Vallejo. Él tenía que estar aquí, tenía que estar en esta mesa, tenía que estar ocupando este puesto y hablando de la ARPU, que era siempre su pasión, su amor y toda su vida. Don José Luis disfrutaría hoy mucho aquí, yo me imagino que nos estará viendo. Pienso que también nos ha ayudado un poquito porque hay cosas que nos han salido muy rodadas. Muy rodadas en colaboración, y pensamos que entre don José Luis y Flori, que era la vicedelegada de Madrid, vicedelegada nacional y delegada fue en Madrid, pues nos estarán ayudando y echando una mano. El motivo principal de este congreso pues es la renovación del Consejo Nacional, pero aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues participar en los actos también del año jubilar del Corazón de Jesús y así pues ganar el jubileo. Ya voy a hacer un poquito historia de la ARPU. Yo me imagino que todos los que estamos aquí la conocemos, por lo tanto voy a intentar ser muy breve, pero sí que quiero leer y que tengamos todos muy claro el artículo 2 de los estatutos de la ARPU, que dice así: el objetivo y fin de esta asociación es acompañar, adorar y dar gracias, reparar y desagraviar al Santísimo Sacramento, reuniendo alrededor de los sagrarios el mayor número posible de personas. La ARPU es una obra de fe que se apoya en el dogma de la presencia real permanente de Jesucristo en la Eucaristía y en el deber de correspondencia por parte de los hombres al amor que Él nos demuestra en el misterio eucarístico. Todos aquí presentes, si hemos ojeado la página web, pues conocemos los comienzos de la ARPU. Dentro de 3 años celebraremos el centenario. La ARPU tuvo su primera celebración en el 1927. Y así, pues, haciendo un repaso de fechas emblemáticas, pues nos encontramos que en el 1906 es una fecha en la que surgen las primeras inquietudes de doña Juana Carou, cuando el Señor le manifestó el deseo de ser adorado por todos los hombres en todos los sagrarios de la tierra.
Luego, más tarde, doña Juana Caró entabló amistad con don José Yes. José Yes era un sacerdote que estaba en Lérida. Hay una historia muy bonita de la relación de cómo se conocen doña Juana Caró, don José Yes y San José María Rubio. A mí me parece muy bonita y es comentarla como el nexo de unión de todo ello pues fue la revista El Granito de Arena, en la que escribía pues el padre José Yes. Doña Juana Caró pues también tenía afición a la poesía. Entonces, quienes la conocían a ella, bueno, hay que tener en cuenta que 100 años atrás el nexo de comunicación eran las revistas eclesiásticas sobre todo, ¿verdad? Entonces, quienes leían esa revista y conocían a doña Juana Caró pensaban que esas poesías del padre José Yes eran de doña Juana Caró. Entonces, doña Juana Caró manifestó que no eran de ella y lo que hizo pues, fue intentar ponerse en contacto con don José Yes. Poniéndose en contacto, pues tuvieron unas conversaciones, por carta, de poesías, de oración, de adoración. Y José Yes, pues, había llegado a Lérida un topógrafo y este señor, buscando un sacerdote que le diera la comunión a primera hora antes de ir a trabajar, pues dio la circunstancia que conoció a don José Yes. Entraron en comunicación, entraron en contacto y en intimidad y las poesías las comentaron y vieron pues, que eran unas poesías de profunda espiritualidad. Ellas las comentaron con el padre José María Rubio y entonces entre los tres pues fueron los que le dieron el mayor impulso al ARPU. Aquí don José Ignacio sabrá bastante de ello también, ¿verdad? Bueno, si me equivoco, me corriges. Bueno, ya en el 1926 se aprueba ya el movimiento en Madrid y se presenta ante el Corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles. Y ahí ya se establece un compromiso de consagración apostólica. Tiene también mucho peso en la ARPU, en la historia de la ARPU, el obispo de Oviedo, Juan Bautista Luis Pérez, que se comprometió con Monseñor Solé a dar vía canónica como obispo a la obra real y perpetua, inspirada en doña Juana Caró. Ya en el 27, pues aquí en el locutorio de las Magdalenas es donde tuvo comienzo la primera celebración, que la facilitó el padre Rubio a unas 40 personas. Y dice así, quien mandó a don José Yes que se pusiera a las órdenes del señor obispo y le dijo: no intente usted hacer nada sin el consejo de este santo y avisado señor obispo. Y moderó la reunión Monseñor Solé, que era tribunal de la Rota y asesor de la Nunciatura. Estos datos que vienen aquí pues le dan un poco la importancia y relevancia de que había personas pues, con conocimiento que apoyaban la obra. Y ya el 8 de agosto en Cercedilla predica San José María Rubio y empieza con las palabras de: hoy hay una fiesta en el cielo. Ya seguimos, vamos avanzando y en Avilés se publica la carta pastoral publicada por don Juan Bautista Luis Pérez, y en ella dice que las gloriosas obras de la adoración que ya hay construidas fueran la preparación de una gran obra que, como principal deber suyo, apoye y procure adoradores no solo en el sagrario escogido, sino en todos los sagrarios, enseñando a adorar, formando coros de adoradores para que la obra de la adoración sea como debe ser, perpetua y completamente universal. Y ya Juan Bautista Luis Pérez, el obispo, tuvo mucho peso y logró la aprobación del ARPU por parte del Papa Pío XI, con el rescripto de la Sagrada Congregación de Ritos. La palabra rescripto, la verdad es que me queda un poco grande. Es una comunicación que hace la Santa Sede de una decisión tomada. Es un nombre técnico, digamos. Ya, yo es que hablamos de decretos, de leyes y tal, pues en la jerga canónica se habla de rescripto. Yo es que lo oigo mucho, pero bueno, pues muchas gracias.
A partir ya del 31, la oración perpetua se extiende por toda España, llega a Oviedo, Madrid, Vitoria, Santander, Pamplona, siendo aprobada y bendecida por todos los prelados correspondientes. Y el obispo de Oviedo tiene el consuelo de ver en todas las diócesis de España que se ha establecido la ARPU. En el 32 la Santa Sede le nombra prelado de Oviedo y poco antes también consiliario general de Acción Católica. Y luego ya, que me salta una hoja. Luego en el 33 se celebra ya la asamblea y es San Juan Bautista, es otra vez Juan Bautista quien la preside, pero Juan Bautista fallece en el 34. A partir de ahí, en el 34, Federico Tedercini, que es obispo de Lepanto, nombra a don Remigio Gandasegui, que es arzobispo. Es que fue obispo de aquí, por eso no sabemos el apellido. Sí. Arzobispo de Valladolid le nombra director de la ARPU, quien la dirigió con constancia y entusiasmo, siendo un prudente director, un padre y un guía seguro hasta su fallecimiento en el 37. Ya luego, vino la guerra, los que sobrevivieron a la guerra intentaron reorganizar otra vez la ARPU y de nuevo pusieron los ojos en Valladolid, en su actual padre, que era don Antonio García y García, y en el Santuario Nacional de la Gran Promesa, potente imán, aquí donde nos encontramos. El arzobispo de Madrid, don Ángel Suquía, solicita a don Isidro Martínez Moreno, gran promotor y defensor de la ARPU, la reorganización después de la guerra. Yo a don José Luis le oí hablar mucho de don Isidro Martínez, que debía de estar en Jaén, y lo comentaba muchas veces y hablaba mucho de él, de que había hecho una gran labor. Fue nombrado consiliario nacional y una junta que coordinase los centros. Ya en el 86 se aprueban los primeros estatutos de la ARPU. Los aprueba la Conferencia Episcopal por don Fernando Sebastián, el obispo secretario de la Conferencia Episcopal. En el 89 la Conferencia Episcopal nombra a don Laurentino Gómez Montes consiliario nacional. Muchos de los que estáis aquí tenéis recuerdo de él, por ejemplo Bartolomé, Trini y más personas. Yo no, porque todavía no estaba aquí en ARPU. Entonces le nombra. Siendo don Laurentino Gómez Montes consiliario, lo fue durante 22 años. Se desarrollaron 20 congresos, uno de ellos en Fátima, 3 encuentros nacionales para sacerdotes, religiosos y seminaristas, así como la presentación de la documentación para la beatificación de don José Yes, arcipreste de Àger, pero que todavía no se ha llevado a cabo. Ya en el 99, en esta fecha, se reconoce con el mismo fin, se registra en las entidades religiosas del Ministerio de Justicia. En el 2004 se aprueban unos nuevos estatutos en el que la modificación principal era que en el 86 figuraba como entidad privada y la Conferencia Episcopal había que hacer el cambio, ¿no?, para que fueran de entidad pública, para que estuviesen reconocidos. En el 2011 fue con don Laurentino ya cesó y se nombró consiliario a don Mariano Vázquez de Lugo. De esta etapa como consiliario de don Mario Vázquez, la verdad que no tengo ningún documento ni ningún dato, nada nuevo que aportar. En el 2016 la Conferencia Episcopal pone en conocimiento de la delegada nacional, que en ese momento era Marisol Fernández, y de la delegada diocesana de Madrid, que era doña Florencia Vega Sancho, la extinción de la ARPU. Esta se lo comunican a don José Luis y entre los tres, ante este hecho, después de muchas conversaciones, de muchas esperas en pasillo y de vuelta a esperar, la Conferencia Episcopal nos da una nueva oportunidad y posteriormente se trabaja en un Congreso Nacional para hacer el Consejo. Así llegamos al 25 de noviembre de 2016 en Madrid, en la parroquia de Santa Teresa y Santa Isabel, cita en la glorieta Pintor Sorolla, a las 11:30 con la presencia del consiliario de Madrid, don José Ignacio Rubio, aquí presente, el presidente de la Federación de Obras Eucarísticas, de la que formamos parte, se celebró una asamblea extraordinaria en la que fue elegido consiliario nacional don José Luis Esteban Vallejo. Posteriormente fue nombrado por la Conferencia Episcopal
en febrero y yo pues fui elegida como delegada nacional. Y hoy, pues 3 de mayo, nos encontramos aquí en nuestro Congreso Nacional, sin consiliario nacional, porque no tenemos, estamos a la espera de que algún consiliario de la Conferencia Episcopal nos ayude, nos proponga, La conferencia no tiene curas, las curas están en las luces. Nos haga una propuesta. La conferencia tiene obispos. Nos haga alguna sugerencia, algún apoyo y porque en contacto con la Conferencia Episcopal, ¿no? Sí, un contacto directo. Don José Luis falleció el 2 de diciembre de 2022 y sin más, pues doy la palabra a don José Mariano. Buenas tardes a todos, bienvenido amigo Luis Argüello García. Somos amigos de tiempos inmemoriales, de cuando asistíamos a aquellas charlas magníficas del presidente de los sefardíes internacionales en la Facultad de Medicina, aquellas charlas en que asistíamos convocados por mí, que era yo el delegado de la Asociación Cultural Hispano-Israelí Castilla y León. Pero bueno, ese currículum vamos a dejarlo. Hemos sido convocados esta tarde, queridos amigos míos de Arpu y aledaños, por Jesús, quien nos sigue manifestando a través de su corazón abierto el inmenso amor eucarístico, reflejado en su predilección por toda la humanidad sin discriminaciones, entregándonos su cuerpo partido y su sangre derramada. Con esta alegría regalada y compartida comenzamos nuestra charla de este Congreso Nacional de Arpu en Valladolid con el título Eucaristía y Corazón de Cristo. Pretendemos examinar la relación misma entre la Eucaristía y el culto al corazón de Jesús. Con esta exposición tratamos de aportar algo para que pueda ser más realidad el deseo de Pablo VI, quien veía en la unión del culto del corazón de Cristo con la Eucaristía el modo más eficaz e indicado para que el culto al Sagrado Corazón sea, cita textual, estimado por todos como egregia forma y digna de todo encomio de aquella verdadera piedad que en nuestro tiempo, principalmente por las indicaciones del Concilio Vaticano II, corresponde tributar con todo empeño a Cristo Jesús. La Eucaristía es el mismo Cristo corporalmente. Apenas se podrá encontrar otro dogma de la fe cristiana tan explícitamente profesado en la fe católica de todos los tiempos, como el dogma de la verdad del cuerpo y sangre de Cristo en la Eucaristía. En el mismo siglo II, San Justino escribía, cita textual también, y este alimento se llama entre nosotros Eucaristía, así como por el Verbo de Dios, habiéndose encarnado Jesús nuestro Señor Salvador, tuvo carne y sangre para nuestra salvación, así también se nos ha enseñado que el alimento eucaristizado es la carne y la sangre de aquel Jesús que se encarnó. Cuando oímos hablar tanto a los santos padres de la carne y de la sangre de Cristo, alguien podría pensar que la Eucaristía es una cosa muy santa, pero no precisamente la persona del mismo Salvador. El mismo Señor ha hablado en relación con la Eucaristía de sí, como de la entera persona suya, no una parte mutilada. Prescindiendo de otras palabras de la promesa de la Eucaristía, destaca el texto de San Juan, capítulo 6, versículo 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Los padres de la Iglesia expresan muchas veces en categorías personales la Eucaristía. Refiriéndose a ella, hablan, por ejemplo, de Dios, del Esposo, del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios, del Rey, del Verbo del Padre y frecuentísimamente de Cristo y del Señor. Podemos concluir que la relación capital entre el culto del corazón de Cristo y la Eucaristía consiste en que la Eucaristía es el mismo Cristo, de tal manera que en el orden objetivo de las cosas no existen ya el pan y el vino, sino el mismo Cristo, Dios hombre, que está corporalmente presente bajo las apariencias y la especie de aquellas cosas. De esta manera, real, por excelencia,
A Cristo no lo encontramos sino en la Eucaristía. Los otros modos de presencia con los cuales Cristo se hace presente a su Iglesia y a los hombres, a través de su corazón, se refieren a esta presencia eucarística y adquieren pleno sentido en ella y con ella. Punto final. Esto lo tendremos, ¿no? Si Dios lo quiere. Pues claro, lo tendrán que enviar, y tenerlo por escrito. Es una buena reflexión. Pues ahora me toca a mí, ¿verdad? Bienvenidos a Valladolid. Bienvenidos a Valladolid en viernes. Viernes donde la Iglesia mira a la cruz de Jesús. Entramos en la Pascua semanal y lo hacemos en viernes. Luego viene el sábado del tiempo en el que permanentemente estamos, en la espera con María de la segunda venida del Señor, y entramos en el domingo, Pascua de nuestro Señor Jesucristo, pero la Pascua semanal comienza en viernes. Y el viernes miramos a la cruz, pero ya sabiendo que Cristo ha resucitado. Por eso, mirando el viernes a la cruz, observamos cómo Jesús se presenta ante nosotros con las marcas de la cruz y por tanto con la herida de su costado. En la herida de su costado, yo llevo esta cruz pectoral este año en un rojo un poco sorprendente, una alegoría del corazón de Jesús, en el que está Jesús en la cruz, está María con una copa que pone a las puertas del costado de Cristo, para recibir de su corazón agua, sangre y espíritu. Es la vida de la Iglesia, es el bautismo, es la Eucaristía, es la acción del Espíritu Santo que nos sella y nos unge para poder vivir la vida nueva del bautismo y participar plenamente de la Eucaristía. Venís en viernes, que es primer viernes de mes. Primer viernes de mes en el que la Iglesia, celebrando la Pascua semanal, pone, precisamente por lo que significa la revelación que el propio Jesús hace del tesoro escondido de su corazón, a un coloquio sorprendente que se produce entre Paray-le-Monial y Valladolid, entre Santa Margarita María de Alacoque. Estamos celebrando ahora los 300 años de las revelaciones del corazón de Cristo a esta monja salesa, a esta monja en un monasterio de la Visitación, y los jesuitas, que son los capellanes de este monasterio, empiezan a difundir esta devoción. Un joven jesuita vallisoletano, un novicio, un formando, el beato Bernardo, decimos hoy beato, Bernardo Francisco de Hoyos, un chaval de Torre Lobatón, que estudia con los jesuitas en Medina del Campo y que termina viniendo aquí a una casa donde estaban los jesuitas, pues recibe también esta revelación del corazón de Cristo. Entrevé su corazón, un corazón que está rodeado de espinas y que está atravesado por la misma cruz. Y así tiene la experiencia del amor misericordioso, del tesoro escondido, que él recibe además como una encomienda, difundir esta devoción por la España de la época, la de las dos orillas del Atlántico, la de los reinos, ya entonces la monarquía hispánica, estamos hablando de 1733, y también en los virreinatos que están del otro lado del océano, en la España tal como era conocida en el siglo XVIII. Y recibe una promesa: reinaré. Reinaré en las Españas, en España, con una especial predilección. Para extender esta devoción hay diversas,
formas de hacerlo, y una de ellas es la sugerencia de vivir los primeros viernes, con la celebración de la Eucaristía, con la adoración del Señor, con la acogida de la misericordia en el sacramento de la penitencia. Hay también otra propuesta que nos ayuda a caer en la cuenta de hasta qué punto la devoción al corazón de Cristo está emparentada inseparablemente de la Eucaristía y de la adoración de la Eucaristía. Porque el tesoro escondido es caer en la cuenta de que Jesús resucitado es el sacrificado para siempre, el permanentemente entregado, mi cuerpo por vosotros, cuerpo entregado, mi sangre derramada por vosotros, por todos, por muchos, para el perdón de los pecados. Sí, esta Eucaristía que es celebrada acogiendo la entrega permanente de Jesús, es también adorada. Adorado el momento singular en el que Jesús anticipa la entrega que se realiza en la cruz. En la cena del jueves en las afueras en Jerusalén, y especialmente en la hora santa de Jesús en Getsemaní. La hora. Cuando hablamos de la hora de Jesús, no estamos refiriéndonos solo a una cuestión de reloj de 60 minutos, sino esa expresión tan propia del Evangelio según San Juan, en el que se habla del momento en el que se entrecruza la voluntad de Dios y mi propia libertad, mi propia voluntad. Es la hora ardientemente esperada. Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no que se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Es la hora de la entrega, la hora de la obediencia, la hora que luego se realiza en la cruz gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Y que en la celebración sacramental de este hecho, de este acontecimiento, nos permite a nosotros adentrarnos en este misterio pascual de Jesucristo. Así, la vida de la Iglesia, nos enseñaba el Santo Concilio Vaticano II, el amor que estamos llamados a vivir en la Iglesia, la caridad, que es como llamamos al amor los cristianos, utilizando las propias expresiones del Nuevo Testamento, fluye de la Eucaristía, pero se acoge en la oración silenciosa y se expresa en la existencia en la que nosotros realizamos la entrega de la vida. Por eso, queridos amigos de la adoración perpetua, tenemos que asegurar un coloquio entre celebración de la Eucaristía, adoración de la Eucaristía y entrega de la existencia. Es un coloquio que, como todo en la vida, está sometido a la tentación de la división. La argucia del demonio siempre es la misma, siempre es dividir. Por eso podemos encontrarnos con Eucaristía celebrada y no adorada, o con Eucaristía adorada y no celebrada. Con Eucaristía adorada o celebrada, o las dos cosas, y no expresada en la entrega de la propia vida. Hoy, y es una alegría muy grande, asistimos a un crecimiento extraordinario de la adoración de la Eucaristía entre los jóvenes, de convocatorias de adoración, normalmente rodeadas de una gran fuerza estética, del ambiente, de la música, de las luces, de las sombras. Es una gracia, pero al mismo tiempo hay un timbre de alarma. Algunos jóvenes adoran la Eucaristía y es una bendición porque es una puerta de entrada, pero no celebran la Eucaristía. Vienen a la adoración los martes, los miércoles a esta casa, pero si les preguntas si han ido a la Eucaristía el domingo,
Y dicen, bueno, si ya estoy aquí. Bueno, en realidad no lo digo para echárselo en cara, porque en realidad es que necesitan ser acompañados para ver que no puede separarse la adoración de la celebración. Pero también pasa lo contrario, hermanos. Muchos nos reunimos los domingos a celebrar la Eucaristía y en cuanto se dice podéis ir en paz, el templo se convierte en una plaza pública. Empezamos a andar de acá para allá, se nos olvida que está el sagrario, que está el Señor en medio. No damos gracias por haber comulgado, nos levantamos enseguida se genera un ambiente. Y es verdad que la Eucaristía tiene una dimensión que lo es de banquete. Y cuando nos reunimos en el banquete, que es el banquete de las bodas del Cordero, hacemos fiesta. Pero eso que puede tener incluso una dimensión iniciática, catequética, en la realidad de estar haciendo un camino de iniciación cristiana, sin embargo termina siendo un despiste. Yo os confieso un dolor como obispo, el ver la pérdida del silencio en los templos, el ver la pérdida del sentido de misterio y sobre todo de la presencia del sagrario. Aquí se ha citado antes de manera indirecta a don Manuel González, obispo de los agrarios abandonados, el del granito de mostaza. Y entonces, bueno, hoy fijaros esto. Yo os comparto mis preocupaciones. Yo estoy visitando los pueblos de la diócesis ahora. Y lo he estado haciendo en mi época como obispo auxiliar, porque para eso quiso el obispo Ricardo tener un obispo auxiliar. ¿Y qué es lo que observo? En que la mayoría de los agrarios de nuestra diócesis están abandonados. Vamos, por una razón demográfica. Es decir, nosotros tenemos 306 parroquias. De estas 306 parroquias, 250 están en lo que llamamos mundo rural. De esas 250 que están en el mundo rural, la mitad son parroquias en municipios de menos de 200 habitantes. En esos municipios de 200 habitantes, en el invierno, en muchos de ellos viven menos de 100 personas. En esos municipios se celebra la Eucaristía el domingo y bendito sea Dios. Pero de domingo a domingo el templo a veces está cerrado. Entonces, bueno, es como una llamada, ¿no? Es decir, vosotros cultiváis de lo que yo me estoy refiriendo un aspecto, el amor del Señor que regala fluyendo de su corazón permanentemente a la Iglesia, tiene un manantial que es la Eucaristía. Se acoge en la oración silenciosa, en la adoración, y se expresa en la entrega de la vida, en las cosas cotidianas, en la existencia de cada uno de nosotros. Y es bueno cultivar el coloquio. Dentro de esto, en la Iglesia, el Señor suscita diversas realidades. Unas realidades que expresan singularmente la adoración, otros que expresan la dimensión litúrgica, celebrativa, y otros que expresan la dimensión caritativa. Pero Cáritas no puede vivir sin la Eucaristía y sin la adoración. Y cuando se produce esa separación, así nos luce el pelo, podríamos decir, se convierte en una asistencia social que no renueva la vida, ¿no? Pero también es verdad, a veces sí, nosotros celebramos la Eucaristía o adoramos la Eucaristía y luego nuestra existencia no es una existencia eucarística, caritativa, ofrenda, no descubrimos la presencia del Señor en los heridos del mundo, donde el Señor nos llama y nos juzga. También ahí tendríamos algo que aprender, ¿no? Y ayudarnos unos a otros para decir, hay Eucaristía celebrada y no adorada. ¿Cómo poder ayudar desde el silencio, la acción de gracias, la adoración? Hay Eucaristía adorada y no celebrada. ¿Cómo acompañar a tantos chavales y chavalas que están descubriendo la belleza de la adoración y que tienen que adentrarse en el significado de la celebración y de la entrega de la vida? Bien, ese es un desafío que al menos podemos poner ante el Señor en el tiempo de adoración que hagamos cada día, donde experimentamos la comunión de los santos y cómo nos sostenemos unos a otros, ¿no? Bien,
volvamos al viernes, primer viernes. Y además, día de los santos Felipe y Santiago. Es una fecha apostólica que nos recuerda el giro al que el Señor, desde el Concilio Vaticano II y desde todos los pontificados tenidos desde el concilio hasta acá, nos está pidiendo. Un giro apostólico, una salida misionera, un ofrecer el amor que brota del corazón de Cristo a todas las personas con las que nos podamos encontrar, ¿no? Nosotros hemos convocado un año jubilar para celebrar 100 años. Esto sí que es aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid. De que la estatua del corazón de Jesús, precisamente por el arzobispo Gandásegui Gorrotxátegui, que mira que dos apellidos, difícil de pronunciar, entronizó en la torre de la Catedral de Valladolid una imagen, una escultura del corazón de Jesús, que en esta ciudad que está un poco hundida en el valle de 2 ríos, en realidad casi de 3 ríos, el Pisuerga, la Esgueva y el Duero, eso está hondonada, hace que cuando venimos a Valladolid desde diversos sitios se ve la torre de la catedral y la imagen del corazón de Jesús, y podemos sentir, ¿no?, que es un faro, un guía que nos convoca. Pero si os digo la verdad, la intención de este año jubilar, que es la acogida de un acontecimiento tenido lugar hace 100 años, una época en la que en España esto se vivió prácticamente en todos los sitios. Unos años antes, la imagen del corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles había convocado a una consagración de toda España al corazón de Jesús. En montones de parroquias, en todas las parroquias del mundo, se colocaron imágenes, ya fuesen estatuas o fotografías, cuadros, con las imágenes del corazón de Jesús y de María. Bueno, pues los diversos lugares de especial resonancia en España, el Cerro de los Ángeles, el Tibidabo, esta Basílica del Corazón de Jesús, las diversas realidades que hay en España, que nos hablan de acoger el amor misericordioso para una salida renovada y apostólica, en un horizonte que yo os comparto que nuestra diócesis quiere vivir, que es en el horizonte 2033, ¿no? 2033, aniversario, 2000 años de la Pascua de nuestro Señor Jesucristo, y pasando por la senda que el propio Señor nos marca hacia la cruz gloriosa, que es la senda del pesebre. Por eso el año 2025 el Papa convoca un año santo en Roma para celebrar este aniversario del nacimiento de Jesús. El pesebre y en el 33 la cruz. En el 33 en Valladolid serán los 300 años de la revelación del corazón de Jesús al beato Bernardo Francisco de Hoyos. Y con este horizonte por delante decimos, queremos encontrarnos con Jesucristo en la Eucaristía celebrada, adorada, comulgada, vivida, para desde ahí renovar nuestra vida cristiana y, en un giro apostólico, anunciar el Evangelio. Y anunciar el Evangelio es ofrecer a nuestros contemporáneos la oportunidad de encontrarse con Jesucristo, y que el encuentro con Jesucristo renueve sus vidas. Que el encuentro con Jesucristo les incorpore a su cuerpo, que es la Iglesia, y les permita ensayar de manera permanente la fraternidad de los que llamamos a Dios Padre. Que el encuentro con Jesucristo permita descubrir la particular vocación de cada uno, y esta la vivamos en medio de nuestra existencia para contribuir así a la extensión del reino de Dios, al anuncio del reino de Dios y a su extensión. Y adorando la Eucaristía que celebramos y comulgamos, ser peregrinos de esperanza, como nos dice Francisco para el próximo año jubilar del 25. Hermanos, en la espera de su segunda venida,
sabiéndonos peregrinos hacia el cielo, en una celebración de la Eucaristía que es primer y octavo día de la semana, en el domingo, en una celebración de la Eucaristía que, adorada, nos permite estar en presencia del Señor, pregustando la presencia eterna en el cielo, en un camino que vamos haciendo, además junto a María, que es la señora del sábado. José María no hablaba de los judíos. Nosotros con el pueblo judío vivimos una tensión sabática, un sabbat, que es la espera de la segunda venida del Señor. Claro, a diferencia de los judíos, nosotros celebramos sabbat, sábado, sabiendo que hay domingo. Es decir, que el Señor ha resucitado y que ya se ha inaugurado un nuevo tiempo. Pero compartimos con nuestros hermanos de la primera alianza esta expectación, que en ellos es una expectación mesiánica primera, y en nuestro caso es una expectación de quienes ya han experimentado la primera venida desde el encuentro, aunque sea tan frágil como el nuestro, con el Señor, y desde ahí desean vivamente su segunda venida. Termino diciendo lo que decimos habitualmente en la Eucaristía: este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Amén. Amén.